En una tarde de verano tranquila en el sur de Londres en el año 2012, tía Sharp, una niña de 12 años radiante, llegó a casa de su abuela para pasar la noche, como tantas veces antes. Pero esta vez lo que la esperaba no eran horas de diversión jugando videojuegos o charlas íntimas, sino un secreto espantoso oculto tras la confianza familiar. Cuando tía desapareció sin dejar rastro, todo el país se estremeció, y lo que se descubrió en el ático de la casa de la abuela te pondrá los pelos de punta. ¿Era realmente el hombre al que tía llamaba abuelo un refugio seguro, o era la oscuridad que devoró su vida? Acompáñanos a explorar el caso que conmocionó a toda Inglaterra, donde la confianza fue traicionada de la manera más cruel. Tía Christine Sharp nació el 30 de junio del año 2000 en el sur de Londres, hija de Stephen y Natalie. Aunque la relación de sus padres terminó cuando ella era pequeña, eso nunca rompió los lazos estrechos que unían a la familia. Tía creció en Croydon en un círculo íntimo, especialmente cercana a su abuela, Christine. Las tres, tía, su madre Natalie y Christine, formaban una unidad poderosa, más que familiares. Eran compañeras. Tía solía llamar a su abuela mamá, un detalle que Christine aceptaba con calidez. Natalie y tía eran inseparables, unidas profundamente de la manera en que solo las madres y las hijas que crecen juntas pueden entenderlo. Aunque tía mantenía contacto con su padre, esas visitas se desvanecieron gradualmente a medida que aumentaba la tensión entre sus padres. Sin embargo, la niña se desarrolló a su manera, franca, valiente y conocida por su presencia confiada. Los profesores admiraban su encanto, pero su asistencia escolar generaba algunas preocupaciones. En el año 2002, Christine trabajaba detrás de la barra en un pub del suroeste de Londres. Allí conoció a Stuart Hazel, un hombre 10 años menor que ella. Para el año 2007, Stuart se había mudado a su casa y la pareja se convirtió en una parte fija de la vida de tía. Aunque Natalie había tenido un breve romance con Hazel años antes, esta dinámica inusual parecía estabilizarse en algo parecido a lo normal. Tía y sus hermanos menores llamaban cariñosamente a Stuart abuelo. A pesar de las apariencias, la vida en el hogar no carecía de complicaciones. En el año 2008, los servicios sociales intervinieron tras preocupaciones sobre el consumo de drogas de Natalie y su pareja. Su investigación no encontró pruebas de abuso o negligencia, pero describió el entorno familiar como inestable. A finales del año 2011, el caso se cerró con la recomendación de que las escuelas vigilaran a tía por cualquier señal de problemas. Tía solía pasar la noche en casa de su abuela. Incluso cuando Christine no estaba, la niña dormía bajo el mismo techo que Stuart. Ese era el nivel de cercanía que había alcanzado su vínculo. En junio del año 2012, cuando tía cumplió 12 años, celebró su cumpleaños con Natalie y Christine. Al tener la opción de invitar a un amigo, eligió a Stuart. Semanas después, a principios de agosto, tía contactó a Christine para preguntar si podía quedarse unos días. Christine estaba fuera, pero Stuart respondió diciendo que era bienvenida. Tía estaba emocionada. Besó a su madre en despedida y se dirigió allí sin saber que sería la última vez que se verían. Las imágenes de las cámaras de vigilancia captaron a tía llegando a New Addington por la tarde del 2 de agosto. Stuart la recogió del tranvía y luego se les vio comprando. Esa noche le dijo a Christine que todo estaba bien. Estaban jugando videojuegos, dijo, pero al día siguiente por la noche, viernes 3 de agosto, algo no encajaba. Christine regresó del trabajo y Stuart le dijo que tía había ido a Croydon a comprar zapatos, pero no volvió. A las 6 de la tarde, la preocupación se convirtió en pánico. Ni Christine ni Natalie podían contactarla. Los mensajes quedaron sin respuesta. A las 10 de la noche, la familia fue a la policía. Stuart afirmó que se había ido alrededor del mediodía, e incluso un vecino parecía respaldar su historia. La policía registró la casa, pero no encontró nada sospechoso. Tía había desaparecido.
A medida que las horas se convirtieron en días, el caso explotó en los medios nacionales. Una niña de 12 años, brillante, querida y repentinamente desaparecida, captó la atención del país. Stuart, el hombre que la había criado como a una nieta, incluso fue filmado participando en la búsqueda. La policía señaló que Tia no llevaba mucho dinero. Dejó su tarjeta de transporte, incluso su teléfono. Nada de esto tenía sentido, no era propio de ella. A medida que las horas se convirtieron en días, la búsqueda de Tia Sharp se expandió a una escala raramente vista en casos de niños desaparecidos. La Policía Metropolitana, decidida a no dejar piedra sin remover, reasignó personal de los Juegos Olímpicos de Londres para ayudar en la investigación. Más de 100 agentes uniformados participaron en los esfuerzos de búsqueda por todo Croydon. Y al tercer día, más de 80 especialistas trabajaban en el caso. La mitad eran detectives, la otra mitad expertos y búsquedas terrestres. La cantidad de grabaciones de vigilancia recolectadas era asombrosa. Los investigadores recopilaron más de 800 horas de CCTV de autobuses, tranvías y negocios. Más de 120 horas ya habían sido revisadas en tiempo real y la operación continuaba las 24 horas. Volantes con el rostro de Tia cubrieron las calles. Miembros de la comunidad los repartían a mano, deteniendo a extraños y gritando su nombre. Los detectives seguían enfocados. El mensaje de la policía era claro. La prioridad máxima era encontrar a Tia viva y a salvo. Pero detrás de los llamados públicos, la familia se derrumbaba bajo el peso de la incertidumbre. La madre de Tia, Natalie, devastada e impotente, dio una entrevista desgarradora. «Todos nos sentimos terribles. Pensamos que la secuestraron», le dijo a un reportero local. «Pero simplemente no sabemos. No hay CCTV. No sabemos nada en absoluto. Mi pequeña hija salió y desapareció». Se celebró una conferencia de prensa el 7 de agosto. El inspector jefe Nick Scola habló con los reporteros, publicando una descripción actualizada de la apariencia de Tia basada en la última imagen conocida de CCTV. Llevaba una camiseta sin mangas amarilla, inicialmente confundida con una camiseta tubo con un estampado animal tenue en la parte delantera. Sus jeans eran claros y desteñidos, y los zapatos no eran las botas UGG negras reportadas inicialmente, sino zapatillas Nike negras con un swoosh rosa. Cada pequeña corrección importaba. Cada detalle podía despertar un recuerdo o llevar a un avistamiento. El tío de Tia, David Sharp, hizo un llamado emocional, conteniendo las lágrimas. La describió como una típica niña de 12 años, juguetona, feliz, sin razón para huir. A pesar de más de 50 reportes de avistamientos del público, ninguno pudo verificarse. Cada uno era un rayo de esperanza. Cada uno terminaba en decepción. En los días posteriores a su desaparición, la presión pública y la sospecha comenzaron a crecer. La última persona conocida por haber visto a Tia con vida era Stuart Hazel, su padrastro abuelo. Aunque la policía no lo había nombrado sospechoso, el escrutinio de los medios y la comunidad se volvió implacable. En un esfuerzo por limpiar su nombre, Hazel contactó a ITV y aceptó una entrevista filmada con el exdetective y periodista de investigación Mark Williams Thomas. Durante la entrevista, Hazel se mantuvo firme. Negó cualquier involucramiento e insistió en que Tia había salido de la casa por su propia voluntad. Mientras hablaba, criticó a los medios y al público por culparlo sin evidencia, afirmando que estaba siendo vilipendiado injustamente. En un momento, Christine regresó a casa. El momento fue tenso. Hazel se quitó el micrófono y se apartó de la cámara para consolarla. Fue un momento breve pero revelador. Un hogar agobiado por la presión, el duelo y los secretos. Sin embargo, no había respuestas. Los días pasaron. La casa ya había sido registrada 3 veces, pero la policía decidió regresar una última vez. Esta vez con la ayuda de perros especialmente entrenados. No encontraron nada. Luego fue el viernes 10 de agosto. Hazel se despertó temprano y salió de la casa antes de que nadie más estuviera despierto.
Más tarde, esa mañana, Christine notó un olor extraño en la casa. Al principio tenue, pero cada vez más fuerte. No podía localizar la fuente. Cuando los oficiales llegaron de nuevo, le pidieron a Christine que abandonara la casa inmediatamente. Esta vez, el cuarto registro sería diferente. Los oficiales subieron al ático, envuelto, oculto y expuesto al calor sofocante de agosto. El cuerpo que descubrieron estaba gravemente descompuesto, tanto que la identificación visual era imposible. La prensa se contuvo, pero el shock se extendió por New Addington y más allá. El mismo día, 10 de agosto, se inició un examen post-mortem, pero se detuvo rápidamente. Los días pasaron y aún no se confirmaba una causa oficial de muerte. El 16 de agosto, los restos fueron identificados formalmente como los de Tia Sharp de 12 años mediante registros dentales. El cuerpo se había deteriorado demasiado para que cualquier otro método fuera viable. El post-mortem concluyó finalmente sin una causa de muerte definitiva. Los expertos forenses advirtieron que el retraso en descubrir su cuerpo había limitado severamente su capacidad para determinar exactamente cómo murió. Aunque nunca se probó oficialmente, los investigadores sospechaban que Tia pudo haber sido asfixiada. A pesar de la falta de evidencia física, una cosa ahora era clara. El caso había pasado de una investigación de persona desaparecida a una de homicidio. Con el cuerpo de Tia encontrado dentro de la casa de Christine, la atención se volvió inmediatamente hacia un hombre, Stuart Hazel, pero Hazel ya no estaba allí. La policía lanzó una cacería. Las grabaciones de vigilancia lo captaron comprando vodka en una pequeña tienda en Canning Hill Lane en el sur de Londres. Había huido. Las autoridades advirtieron al público que no se acercara a él, etiquetándolo como un peligro potencial. La comunidad permaneció alerta. No tardó mucho. Una pista de un residente vigilante llevó a la policía a Canning Hill Common en Marton, donde Hazel fue localizado y arrestado a las 8:25 de la noche. Cuando el vehículo que lo transportaba se alejó, multitudes de espectadores lanzaron insultos, furiosos, traicionados. Esa misma noche, las autoridades realizaron 2 arrestos más. A las 11:55 de la noche, Christine fue detenida por sospecha de asesinato y un vecino fue arrestado por supuestamente asistir a un delincuente. Mientras Christine era interrogada por detectives, Natalie observaba impotente desde una pantalla de televisión cómo el cuerpo de su hija era sacado de la casa que alguna vez consideró segura. Debido al grave estado de descomposición, Natalie nunca pudo ver a su hija una última vez. Al día siguiente comenzó a formarse un memorial improvisado justo fuera del cordón policial cerca de la casa de Christine. Flores, mensajes y fotos fueron colocados por amigos, vecinos y extraños. El nombre de Tia, ahora sinónimo de una tragedia nacional, quedó grabado en los corazones de millones. Christine fue liberada posteriormente bajo fianza con condiciones estrictas. Se le prohibió acercarse a Natalie o a sus nietos sobrevivientes. A medida que la investigación se intensificaba, comenzaron a emerger verdades perturbadoras sobre el hombre al que Tia alguna vez llamó abuelo. La vida de Stuart Hazel había estado marcada por el desorden desde el principio. Criado en un hogar inestable, su padre estaba encarcelado y su madre era una trabajadora sexual. La infancia de Hazel estuvo plagada de intervenciones de servicios sociales, ausentismo escolar y negligencia emocional. Entró joven al sistema de cuidado y parecía no haber escapado nunca de su agarre. Con un CI bajo, Hazel luchaba con estructuras básicas y control. Más tarde reveló que había sido agredido sexualmente a los 16 años. En la adultez había desarrollado un extenso historial criminal, 30 condenas, incluyendo tráfico de drogas, robo, allanamiento y violencia motivada racialmente. Cumplió sentencias de prisión en 3 ocasiones separadas. En el año 2010 fue encarcelado por portar un machete en público. A pesar de esto, Christine lo defendió. Lo describió como un alma problemática, pero en última instancia un hombre gentil. Dijo que nunca había visto señales de violencia.
Aunque admitió conocer su pasado y sus problemas con el alcohol, afirmó no estar al tanto de los impulsos más oscuros que lentamente lo dominaban. Pero la fachada se derrumbaba mientras la policía revisaba dispositivos digitales y tarjetas de memoria. Lo que descubrieron envió ondas de shock a través del equipo de investigación. Stuart Hazel había desarrollado una obsesión inapropiada con Tia. En su mente retorcida se convenció de que ella sentía lo mismo. A medida que Tia crecía, las fantasías de Hazel se volvían más oscuras y peligrosas. Comenzó a filmarla en secreto. Las grabaciones recuperadas de su teléfono lo mostraban grabando a Tia después de que regresaba de la escuela, capturándola mientras se frotaba crema en las piernas, sin saber que estaba siendo observada. En otras ocasiones la filmaba mientras dormía. Uno de los videos destacaba por su pura inquietud. Hazel se acercaba a su cama mientras dormía, hacía zoom en su rostro y luego se alejaba cuando se movía. Panoraba la cámara hacia la pared y luego filmaba brevemente la silueta de su propia sombra cerniéndose sobre ella. Hazel había quitado la puerta del baño e interferido con el accesorio de luz del dormitorio, creando un burdo agujero para espiar a Tia. El hombre, alguna vez confiable en su vida, había transformado su hogar en una trampa. Detrás de puertas cerradas estaba espiralando. Sus búsquedas en Internet se volvían más oscuras, más violentas y profundamente perturbadoras, eventualmente incluyendo contenido ilegal relacionado con niños. Según la psicóloga forense doctora Carrie Nixon, se cree que Hazel pudo haber hecho un avance sexual hacia Tia. Cuando ella se negó y posiblemente amenazó con contárselo a su madre, eligió silenciarla permanentemente. Mientras los medios y el público preguntaban cómo una prueba tan vital como el cuerpo de Tia no había sido descubierta durante días en el ático, la Policía Metropolitana emitió una disculpa. Pidieron disculpas a Natalie Sharp, la madre de Tia, por el fracaso. Los investigadores admitieron que fue un error humano lo que permitió que el cuerpo no fuera detectado en 3 registros previos. Cuando Christine fue liberada bajo fianza, la atención volvió a Hazel. Su comportamiento en custodia era errático. Inicialmente ofreció una explicación extraña para la muerte de Tia. En una declaración a la policía, afirmó que los dos estaban jugando cuando Tia supuestamente cayó por las escaleras. Hazel dijo que se desmayó después de beber mucho y, al despertar, ella estaba muerta. En pánico, ocultó su cuerpo en el ático. La encajó entre las vigas, presionando su cuerpo en una esquina oscura donde el techo se encontraba con el piso. Luego la cubrió con escombros. Su ropa de esa noche, junto con sus gafas rotas, se encontraron cerca, envueltas en bolsas de plástico y metidas en una bolsa de basura. Christine finalmente fue absuelta de cualquier involucramiento. El 7 de diciembre del año 2012, la policía confirmó que no enfrentaría cargos, pero un descubrimiento horrendo siguió poco después. Durante un registro previo, los detectives recuperaron 2 tarjetas de memoria, una oculta dentro del marco de una puerta del piso inferior. El análisis forense reveló un tesoro de contenido perturbador, incluyendo archivos borrados y no borrados. La imagen borrada final, recuperada meticulosamente por los investigadores, fue una de las pruebas más condenatorias. Mostraba a Tia posada en una posición sexualmente sugerente. Un patólogo concluyó más tarde que Tia probablemente estaba muerta cuando se tomó la foto. Otros archivos mostraban al propio Hazel desnudo e imitando exactamente la pose en la que había posicionado a Tia. Aún más imágenes depictaban a Tia viva, capturada en ángulos voyeristas, sin saber que estaba siendo observada. En las primeras horas del 12 de agosto, Stuart Hazel fue formalmente acusado del asesinato de Tia Sharp. Al día siguiente apareció en el Tribunal de Magistrados de Camberwell Green mediante enlace de video desde la prisión, confirmando su identidad y dirección. La misma casa donde la vida de Tia fue arrebatada. No se ingresó ninguna declaración de culpabilidad. Hazel fue trasladado a la prisión de Belmarsh, mantenido en aislamiento por su propia seguridad. Mientras esperaba el juicio, escribió una carta a su padre.
En ella continuó insistiendo en que la muerte de Tia fue accidental y suplicó a su padre que no creyera que era un pedófilo. Tia fue cremada el 14 de septiembre en una ceremonia familiar privada. A medida que la investigación concluía, los cabos sueltos comenzaban a apretarse. El 5 de febrero del año 2013, el vecino arrestado junto con Christine fue acusado de desperdiciar tiempo policial después de falsamente afirmar que había visto a Tia viva el día en que desapareció. Negó el cargo, pero en agosto fue declarado culpable y sentenciado a 5 meses de prisión. Mientras tanto, el juicio de Hazel se acercaba. Ingresó una declaración de no culpable. A lo largo del proceso no mostró emoción. Evitó el contacto visual con la familia de Tia y se negó a interactuar con ellos de cualquier manera. Pero el momento más horrendo llegó cuando el jurado vio la imagen que Hazel había tomado de Tia después de su muerte. Natalie, la madre de la niña, no pudo soportar verla. Salió corriendo del tribunal en lágrimas. En el cuarto día del juicio, después de escuchar la montaña de evidencia en su contra, Stuart Hazel cambió su declaración a culpable. El tribunal quedó en silencio atónito. El padre de Tia dijo que la revelación de lo que Hazel había hecho a su hija destrozó su corazón. El tío de la niña dijo que la sentencia nunca sería suficiente. El juez se dirigió directamente a Hazel durante la sentencia, enfatizando la profunda traición de confianza. La madre de Tia confiaba en ti para cuidarla. Violaste esa confianza de la manera más grave imaginable. Hazel fue sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 38 años antes de ser elegible para libertad condicional. Stuart Hazel cumplirá 75 años dentro de los muros grises de la prisión de Belmarsh. Un número frío, sin alma, solo un hito en los papeles de libertad condicional que probablemente nunca tocará. El juez, con voz grave pero afilada como un cuchillo, rechazó la cadena perpetua completa sin libertad condicional, citando falta de prueba absoluta de motivo sexual. Aunque las fotos enfermizas, los videos grabados a escondidas y los testimonios psicológicos gritaban lo contrario, aún así el juez no dudó en declarar: la conducta del acusado es la traición de confianza más profunda imaginable. Ninguna disculpa, ninguna circunstancia puede justificarlo. La puerta del tribunal se cerró, pero el dolor de la familia de Tia permaneció abierto como una herida que no cicatriza. Natalie Sharp, la madre que solía abrazar a su hija en brazos cálidos cada noche, ahora solo tiene fotos antiguas y pesadillas recurrentes. Stephen Carter, el padre distante pero que aún amaba en silencio, debe enfrentar la realidad de haber dejado que su hija durmiera en la casa de un hombre en quien nunca confió realmente. David Sharp, el tío que solía cargar a Tia sobre sus hombros en los picnics familiares, ahora solo sabe colocar flores en silencio en el memorial improvisado fuera del cordón policial. La casa número 14 de The Lindens, donde alguna vez resonaron risas, sonidos de videojuegos, voces cristalinas diciendo «abuelo», fue demolida por completo en el año 2013. Los ladrillos rotos, los vidrios quebrados, las puertas que alguna vez ocultaron secretos horrendos, todo fue arrasado como para borrar la memoria oscura. Pero las memorias no se borran fácilmente. Los vecinos aún miran ese terreno vacío con ojos escalofriados, como si el fantasma de Hazel aún acechara entre la maleza que crece. Stephen Carter, superando su dolor personal, se convirtió en una voz poderosa en la campaña de protección infantil en línea. Apareció en foros, talleres, contando la historia de su hija no para despertar lástima, sino para advertir: un clic equivocado puede llevar a una tragedia irreparable. Gracias a su perseverancia y a la de otras familias, en noviembre del año 2013, Google y Bing anunciaron simultáneamente la actualización de filtros de búsqueda. Un pequeño paso pero trascendental. Millones de palabras clave relacionadas con contenido de abuso infantil fueron bloqueadas. Miles de sitios oscuros fueron eliminados en pocas semanas. Tia Sharp y April Jones, 2 nombres, 2 destinos, 2 tragedias, se convirtieron en símbolos del cambio.
Otros niños, en otras casas, quizás nunca sepan que están protegidos por el dolor de dos niñas que se fueron para siempre. Pero el cambio nunca es suficiente. Cada año, el 30 de junio, el cumpleaños de Tia, la familia enciende una pequeña vela en el cementerio. Sin oraciones, sin lágrimas públicas, solo silencio sagrado. Y en ese silencio, escuchan la risa de la niña resonando desde muy lejos. Una risa que ninguna prisión, ninguna sentencia, ninguna oscuridad puede apagar. Tia Sharp no es solo un nombre en las noticias criminales. Ella es el rayo de sol que se filtra por los días de verano perezosos en Croydon. Es la risa que resuena en los pasillos escolares. Es la niña que se atreve a usar una camiseta sin mangas amarilla brillante en medio de la lluvia londinense. La gente no la recordará por la foto del cadáver envuelto en una bolsa de basura negra en el ático, sino por la sonrisa abierta cuando sostenía su pastel de cumpleaños número 12, por la forma en que decía «abuelo» con voz cristalina sin una pizca de duda. El legado de Tia no está en los 38 años de prisión del asesino, sino en los miles de filtros nuevos en Google y Bing, en los cursos de seguridad en línea para niños, en los padres que ahora abrazan a sus hijos más fuerte cada noche. Su historia es una advertencia fría y afilada. La confianza familiar puede convertirse en arma. El hogar conocido puede transformarse en jaula. Y el mal a veces es la persona que se sienta a la mesa de la cena. Pero por encima de todo, Tia nos recuerda que un niño solo necesita ser amado correctamente para cambiar el mundo entero, aunque sea en 12 años cortos. Mantén esa luz y nunca permitas que la oscuridad toque otras sonrisas. El caso de Lily James no es solo una dolorosa tragedia, sino también una escalofriante historia de amor convertido en brutalidad justo dentro del recinto escolar. Lily, una joven y talentosa entrenadora de waterpolo, querida por todos, fue brutalmente asesinada con un martillo en el baño de la escuela St. Andrew's Cathedral. Lo más espantoso es que el asesino no era un extraño, sino su compañero de trabajo y expareja, Paul Tyson. Este acto cruel fue cometido por Paul tan solo unos días después de que Lily pusiera fin tajantemente a su breve relación debido a su traición. Sin embargo, el asunto no terminó con la muerte de Lily. Inmediatamente después del crimen, Paul envió un mensaje escalofriante desde el teléfono de la víctima a su familia, actuando como un señuelo para los parientes de su exnovia, que llevó a un colega a convertirse en un asesino a sangre fría simplemente por ser rechazado. ¿Y por qué, después de llamar a la policía de forma anónima, se dirigió a los acantilados para suicidarse? Acompáñenos a examinar en detalle este impactante caso para desvelar todo el obsesivo recorrido del amor al odio. Lily James nació en el mes de mayo del año 2002 en Australia, en el suburbio costero de San, Nueva Gales del Sur. Fue la primogénita de Jamie James y su esposa, Peter. El nacimiento de Lily no solo fue una gran alegría para sus padres, sino también para su abuela, Barbara Adalt. Ella se enamoró inmediatamente de los hermosos ojos azules y el cabello rubio rizado de la niña, junto con su cálida sonrisa que irradiaba alegría. Como la familia vivía cerca de la bahía de Cagar, Lily pasó su infancia en la costa, donde el clima era agradable. Debido a que su ciudad era muy pequeña, los residentes se conocían muy bien. De hecho, James y Patty eran los consentidos de la comunidad. Y por extensión natural, Lily fue igualmente amada desde el momento de su nacimiento. Más tarde, la familia tuvo un segundo y último hijo, al que llamaron Max. James trabajaba como entrenador de waterpolo en una escuela inglesa para niñas en Hartsville, el centro comercial y de negocios de Sydney, donde Lily asistía. Durante sus años escolares, Lily demostró ser una chica extrovertida que hacía amigos fácilmente. También era una buena estudiante y le gustaba ayudar a aquellos que tenían dificultades con los estudios. Esta cualidad, sumada a su carácter agradable, hizo que Lily fuera muy querida.
Cuando su hermano fue mayor, ella le ayudó con paciencia y diligencia a superar sus dificultades en algunas asignaturas. Siempre llena de energía, Lily aprendió a nadar pronto. Luego, siguiendo los pasos de su padre, se dedicó a los deportes acuáticos, eligiendo el waterpolo y llegando a ser una excelente atleta. En el instituto, Lily fue considerada una de las mejores alumnas. Además de su rendimiento académico y sus múltiples actividades extracurriculares, los profesores también valoraban su capacidad para adaptarse a cualquier tarea y dedicarse por completo. Estas cualidades quedaron patentes al participar en los grupos de teatro y danza de la escuela, donde también cosechó un éxito considerable. De hecho, Lily se propuso perfeccionar ambas disciplinas artísticas, algo que rápidamente logró. Su talento le permitía realizar actuaciones que combinaban la expresividad dramática con la gracia física inherente a la danza. Cuando Lilia se dio cuenta de que podía cautivar al público, comenzó a prepararse para participar en el festival Eisteddfod. Este festival era un verdadero acontecimiento para los países de habla inglesa, como Australia y el Reino Unido. Ofrecía la oportunidad de mostrar el talento ante el público y competir en diversas categorías, desde teatro hasta danza y otras actuaciones artísticas. Al mismo tiempo, los participantes podían aprender cosas nuevas y mejorar sus habilidades a través de críticas constructivas de jueces cualificados. El festival también estaba bien patrocinado. Lilia, deseando hacerse un hueco entre los galardonados, decidió recitar un monólogo de la obra más famosa de William Shakespeare, Macbeth. Para enfatizar su estilo único, decidió no solo apoyarse en las palabras y las expresiones faciales, sino también transmitir el viaje emocional del personaje principal a través de los movimientos corporales, casi interpretando la obra con todo su cuerpo. Así, Lilia llevó a cabo su idea armoniosamente, lo que le valió los elogios del jurado y el segundo puesto en la categoría de teatro. Esta talentosa joven también tuvo éxito en los deportes, convirtiéndose en campeona de natación en la categoría sub-17. No es de extrañar que Jamie y Peter estuvieran inmensamente orgullosos de su hija y celebraran cada uno de sus éxitos. Además, Lily, que entonces tenía solo 16 años, superó el examen para el permiso de conducir provisional en el año 2018. Y sus padres compartieron de inmediato esta gran noticia en las redes sociales. En su graduación del instituto en el año 2020, Lily estaba radiante de felicidad. Todas las puertas estaban abiertas para la inteligente, hermosa e independiente Lily. Para entonces ya había decidido seguir una carrera deportiva y se inscribió en la Universidad Tecnológica de Sydney para estudiar la licenciatura en gestión deportiva. A principios del año 2021, al comenzar sus estudios, Lily aceptó un trabajo a tiempo parcial como entrenadora de waterpolo en la escuela St. Andrew's Cathedral. Desde el principio, el trabajo de Lily fue mucho más interesante de lo que esperaba, y gracias a su carácter vivaz y a su amor por la profesión, convirtió las clases en un entretenimiento único y se ganó el afecto de sus alumnos. La edad también fue una ventaja para ella. Como profesora joven, rápidamente desarrolló una relación estrecha con el grupo, haciendo que se sintieran como si se conocieran de toda la vida. Lily también era una buena profesora por su atención al detalle. Por ejemplo, escribía una tarjeta para cada alumno, destacando su individualidad, belleza y talentos especiales. Allí, Lilia también conoció a Paul Thiessen, profesor de deportes y ayudante de la escuela. Paul nació en los Países Bajos en 1999 y era hijo único de Steph y Esther Tyson, que se habían hecho ricos. La familia se mudó a Australia en el año 2015 cuando su padre fue trasladado a Sydney por trabajo. Allí, Paul asistió a la escuela St. Andrew's Cathedral, donde rápidamente se unió al equipo de cricket. Con el tiempo, Paul se ganó el respeto y la admiración de sus compañeros y finalmente se convirtió en el capitán del equipo. También participó activamente en la vida escolar, ayudando a planificar y organizar varios eventos. Sin embargo, no todos sus compañeros tenían una buena opinión de Paul. Algunos lo consideraban bastante arrogante y a muchos no les gustaba la forma en que Paul interactuaba con las chicas.
En su opinión, el chico se comportaba como si cualquier chica se enamorara de él tras solo unos minutos de conversación. Cuando Paul se graduó de la escuela secundaria en el año 2017, la escuela le ofreció el puesto de entrenador asistente de los equipos de cricket y hockey. Aceptó la oferta y asumió el puesto de jefe de este departamento deportivo a principios del año 2018. En su nuevo cargo mostró dedicación y entusiasmo, motivando y animando a los alumnos. Otros miembros del personal de la escuela describieron a Paul como una persona amable, que se había ganado el respeto de todos. Sin embargo, en circunstancias poco claras, Paul regresó con sus padres a los Países Bajos. Por la misma época, decidió estudiar una maestría en educación física para mejorar sus conocimientos de entrenamiento. Tras finalizar sus estudios, aceptó una invitación para volver al departamento de deportes de la escuela St. Andrews a principios del año 2020. De vuelta en Australia, Paul se reunió con antiguos compañeros de clase y de equipo de hockey. Los dos jóvenes decidieron compartir los gastos y se mudaron a un apartamento compartido en Kensington, un suburbio del este de Sydney. Como parte de sus obligaciones como entrenador, Paul tenía que hacerse cargo de los equipos deportivos de otros entrenadores después de sus sesiones, lo que también le obligaba a conocer sus horarios de práctica. Esto fue lo que llevó a Paul a Lily. Además de su trabajo diurno, Paul también se unió al equipo de hockey sobre hielo de la Universidad de Nueva Gales del Sur e impartía clases en otra institución educativa. A pesar de sus múltiples compromisos y de estar siempre rodeado de gente, Paul era un joven muy solitario. Fue en este momento, el día 18 de marzo del año 2020, que el primer ministro de Australia, Scott Morrison, declaró el estado de emergencia biológica debido a la pandemia de coronavirus e impuso un estricto confinamiento al país. Las restricciones, que afectaron a todos los ámbitos de la vida, no solo dejaron a Paul inactivo, sino que también lo aislaron de todo contacto humano. En este momento, Paul no se comunicaba con nadie, ni siquiera en el mundo virtual. En total, pasó 18 meses de soledad en una ciudad que, aunque le resultaba familiar, le parecía inmensamente ajena y vacía. Como a muchas personas en el mundo, el aislamiento también afectó las relaciones de Paul con los demás. A mediados del año 2021, cuando se levantaron las restricciones y todo volvió a la normalidad, Paul retomó sus funciones anteriores. Muy pronto recuperó su reputación anterior en el mundo del deporte y se convirtió en un jugador clave en el equipo de hockey sobre hielo, cuyo rostro incluso se utilizaba en la publicidad de los partidos. En este momento, Paul ya no solo se interesaba amistosamente por Lily. Sin embargo, cabe señalar que Paul mostraba interés romántico no solo por ella. Algunas alumnas lo consideraban un pervertido porque a menudo coqueteaba con las chicas a las que entrenaba, a pesar de que ya era un adulto. Más tarde, las alumnas informaron en sus declaraciones exactamente lo que Paul hacía. Por ejemplo, a menudo miraba a las chicas de los equipos deportivos de forma inapropiada, avergonzándolas así. Sin embargo, no todo el mundo estaba al tanto de las acciones de Paul, y otros entrenadores desconocían por completo. Por el contrario, muchos consideraban a Paul una figura importante en la vida deportiva de los lugares donde trabajaba, ya que sus excelentes actuaciones fueron cruciales para que llegaran a la final de la Liga de Hockey de Sydney. Aunque luego sufrieron una derrota en ese partido el día 9 de septiembre del año 2023. Unos días después, Paul finalmente se armó de valor para invitar a Lily a salir, y ella aceptó encantada, sin saber nada de los rumores y la mala reputación del joven. La primera cita salió mucho mejor de lo esperado, por lo que ambos quedaron cautivados el uno por el otro, y comenzó una relación apasionada y turbulenta. A pesar de esta pasión, se mantuvieron discretos, especialmente con respecto a su trabajo. Por lo tanto, decidieron mantener su relación en secreto para alumnos y compañeros. Lily cumplió su promesa, pero Paul no pudo contenerse y les contó a todos sus alumnos sobre su relación. No es de extrañar que el rumor se extendiera rápidamente por toda la escuela. A principios del mes de octubre del año 2023, Lily finalmente se enteró de que Paul había revelado el secreto y se sintió traicionada. Esto no fue un asunto menor para ella, ya que la forma en que él se jactaba de sus salidas había hecho que Lily fuera juzgada.
Se sintió decepcionada y, por supuesto, decidió poner fin a la relación, ya que esta situación dejaba claro que no podía confiar en Paul. En ese momento solo llevaban 5 semanas juntos, pero Lily estaba decidida a no estar con alguien como Paul. Aunque él intentó persuadirla y le puso varias excusas, ella se mantuvo firme. Esto significó el cese definitivo de cualquier reconciliación entre ellos. En cuestión de horas, el dolor de Paul por la ruptura se transformó en rabia, no hacia sí mismo por no mantener su promesa, sino hacia Lily por no poder perdonarlo. La rabia que sintió Paul le hizo pensar en cómo podía hacer daño a la chica, y solo unos días después decidió llevar a cabo un acto terrible. En ese momento, Paul acudió a una ferretería y compró la herramienta para su inminente crimen: un martillo. El día 25 de octubre del año 2023, Lily salió de su casa y se dirigió a la universidad. Por la tarde, fue a la escuela para dedicar un día más a trabajar con sus alumnos. Al mismo tiempo, Paul alquiló un coche plateado y también condujo hasta la escuela. Al llegar, no entró en la escuela, sino que se quedó en su coche, esperando pacientemente a que terminaran las clases. Alrededor de las 7 de la noche, cuando el entrenamiento de waterpolo había terminado y los estudiantes se habían ido a casa, Paul finalmente se dirigió al gimnasio de la escuela con un martillo en la mano. Allí observó a Lily ducharse y la siguió en silencio. Cada uno de sus movimientos fue captado por las cámaras de vigilancia colocadas en las paredes de la escuela. En esa sala, cuando ya no quedaba nadie más, mantuvieron una acalorada discusión, y los acontecimientos posteriores se desarrollaron tan rápido como su breve historia de amor. Paul la atacó, y cuando ella gritó, él sacó el martillo y mató a Lily. Después del acto, Paul esperó una hora, tomó el teléfono y la mochila de Lily y luego salió del baño. La salida de Paul del baño y de la escuela también fue grabada por las cámaras de vigilancia. El malhechor condujo hasta la zona conocida como Elgin, en el suburbio de la bahía de Watson, famosa por sus acantilados. Después de irse, Paul regresó a la escuela por tercera vez y fue grabado de nuevo por las cámaras de vigilancia. Al mismo tiempo, Jamie y Peter intentaban repetidamente ponerse en contacto con su hija, sin éxito. Desesperados, sintiendo que algo no iba bien, decidieron ponerse en contacto con la policía y presentar una denuncia por desaparición. Las autoridades respondieron inmediatamente a la denuncia y organizaron la búsqueda de Lily. Alrededor de las 10 de la noche, Paul envió un mensaje de texto al padre de Lily desde el móvil de ella, pidiéndole que fuera a recogerla a la escuela sin dar más explicaciones. Surge la pregunta lógica: ¿por qué hizo esto Paul? Sin embargo, el joven no pudo responder a esta pregunta, y parece que los motivos y acciones de un criminal solo son claros para él mismo. Una hora más tarde, el criminal de 24 años llamó de forma anónima a los servicios de emergencia e informó de un cuerpo en el baño de la escuela St. Andrews. Luego añadió que este caso necesitaba ser investigado y luego tiró el arma homicida y la mochila de Lily a un cubo de basura. Tras finalizar la llamada, Paul regresó a la zona de Elgin, abandonó el coche de alquiler y miró hacia abajo desde la altura del acantilado. Sucumbiendo a la tentación de aprender y al vértigo, dio un paso adelante y puso fin a su vida. La policía llegó a la escuela solo unos minutos antes de la medianoche tras la inquietante llamada. La escuela vacía y silenciosa parecía espeluznante en la oscuridad. Los pasillos vacíos creaban una atmósfera aterradora y todo gritaba que algo horrible había sucedido dentro de esos muros. Cuando los oficiales descubrieron una silueta en el suelo del gimnasio, se dieron cuenta de que su peor miedo se había hecho realidad. El cuerpo de Lily estaba frío para entonces, y estaba claro que ya no se podía hacer nada por ella. Sin embargo, debido a su estado, la policía no pudo identificar inicialmente el cuerpo. Como parte de la investigación, la primera tarea de los oficiales fue confiscar las grabaciones de las cámaras de vigilancia del gimnasio. Después, el equipo rastreó la llamada anónima. La policía esperaba que la persona que llamó pudiera proporcionarles más información sobre el caso.
Después de algunos informes, inicialmente determinaron que el número de teléfono pertenecía a Paul. Por lo tanto, inmediatamente comenzaron a llamarle sin cesar. En ese momento todavía no lo consideraban sospechoso y solo querían que Paul les dijera todo lo que sabía. Desafortunadamente, Paul no respondía a las llamadas, por lo que la policía tuvo que localizar su teléfono móvil. Así, en la madrugada del día 26 de octubre del año 2023, la policía llegó al barrio de El Gab y acordonó la zona. Tras una minuciosa patrulla y búsqueda, se encontró un martillo, que casi de inmediato se determinó que era el arma homicida. Finalmente, alrededor de las 4 de la mañana, los oficiales también encontraron las pertenencias de Paul. La policía pidió entonces a la dirección de la escuela que suspendiera las clases hasta que la investigación concluyera. Todos los padres y tutores fueron informados mediante mensajes de texto, en los que también se hacía hincapié en el terrible crimen. Naturalmente, el pánico estalló inmediatamente en la comunidad. 2 horas más tarde, llegó un segundo mensaje que tranquilizó en parte a los adultos, ya que la dirección de la escuela informó de que había indicios de que la víctima no era alumna de la escuela. Sin embargo, después de una noche sin dormir llena de ansiedad, Jamie y Peter no compartían el optimismo de los demás. La autopsia se realizó el mismo día, y en la mañana del jueves, Jamie y Peter recibieron la devastadora noticia sobre el horrible destino de su primogénita. En cuestión de minutos, el hogar familiar se llenó de vecinos y amigos, todos dispuestos a brindarles cualquier apoyo que pudieran. Los residentes del barrio también expresaron su dolor y respeto por la difunta y su familia, dejando flores y juguetes. Paul fue identificado gracias a las imágenes de las cámaras de vigilancia del pabellón deportivo. Posteriormente, las autoridades pudieron establecer la relación entre el principal sospechoso y analizaron el cuerpo de la víctima, y así encontraron el motivo del crimen. Sin embargo, dado que no había pistas sobre su paradero, los investigadores comenzaron a considerar la posibilidad de que el joven se hubiera quitado la vida. En cualquier caso, se movilizaron barcos e incluso helicópteros en el área alrededor de los acantilados donde se encontró el teléfono móvil de Paul para ayudar en la búsqueda. En su declaración, el jefe de policía Martin Filn identificó a Lily como la principal sospechosa, explicando que, basándose en la naturaleza de sus heridas, estaba claro que Lily había sido víctima de un asesinato. Aunque se confirmó que no había antecedentes de violencia doméstica entre ella y Paul, la información se difundió con la clara intención de que cualquiera que tuviera más información se pusiera en contacto con las autoridades. A primera hora de la mañana siguiente, el viernes, día 27 de octubre del año 2023, un grupo de comerciantes se preparaba para comenzar su jornada laboral. El trabajo en cuestión se estaba llevando a cabo en una obra cercana a la cima de uno de los acantilados de El Gapa. Sin embargo, los trabajadores tuvieron que interrumpir su trabajo casi de inmediato porque se sorprendieron por la horrible vista de un cuerpo flotando en el agua cerca de las rocas. Informaron inmediatamente de su hallazgo a la policía que, al llegar, acordonó la zona desde arriba y organizó un equipo de rescate para recuperar el cuerpo. Las condiciones meteorológicas adversas complicaron la ya difícil operación. No fue hasta alrededor del mediodía que finalmente lograron completar su tarea, lo que requirió la ayuda de un helicóptero. Los medios de comunicación informaron de que la identidad del difunto no pudo establecerse de inmediato, aunque los funcionarios tenían una sospecha. Mientras tanto, los restos fueron llevados al departamento forense para la autopsia. Las huellas dactilares y otras trazas de ADN recogidas fueron enviadas a la Embajada de los Países Bajos para su revisión, donde el hombre, Paul, fue identificado. En la primera entrevista, la familia de Lily expresó un dolor indescriptible por la pérdida de su hija. Posteriormente, declararon que, a pesar de todo, estaban agradecidos a la comunidad por brindarles el apoyo necesario. La familia concluyó su declaración señalando que la investigación del crimen estaba en curso y que, por lo tanto, se negaban a hacer más comentarios. Al mismo tiempo, amigos, compañeros de clase y colegas expresaron sus condolencias a la joven en las redes sociales.
Organizaron un monumento espontáneo para Lily frente a la escuela y depositaron flores y cartas. También se publicó un vídeo en el sitio web del instituto que mostraba a Lily leyendo el monólogo de Macbeth, que le había valido tantos elogios y una victoria en un importante concurso. La directora Julia McGonig también expresó su sincera gratitud por el amor y el apoyo en este momento difícil. La directora explicó que Lily tenía unos rasgos de carácter y unas cualidades que no podían olvidarse. Al mismo tiempo, era difícil ignorar el hecho de que la tragedia que le sucedió a Lily tuvo lugar en el recinto de una institución donde los niños y adolescentes menores de edad deberían haberse sentido seguros. Con esto en mente, Julia también envió una carta a los padres, asegurándoles que, según la policía, se trataba de un acto espontáneo que nunca se repetiría y que no tendría repercusiones en los niños. Posteriormente, la directora Julia intentó convencer al público de que el horror del acto no definía a toda la escuela e instó a los padres y alumnos a continuar las clases con un nuevo espíritu. Además, se tomaron varias medidas en relación con los acontecimientos. Por ejemplo, se restringió el acceso de los alumnos al gimnasio, mientras que la biblioteca se transformó en un centro de asesoramiento psicológico sin cita previa para aquellos alumnos que necesitaran ayuda profesional para hacer frente a la pérdida. Además, muchas personas exigieron que se demolieran el baño y la sala contigua donde se cometió el crimen. El día 3 de noviembre del año 2023, la dirección de la escuela finalmente accedió a los deseos del público. En medio de la investigación y el dolor, un conocido periódico local se puso en contacto con Tim Watson Monroe, un psicólogo forense y experto en derecho penal con experiencia. Lo entrevistaron para que Monroe pudiera contar a la gente lo que había sucedido y aclarar el alcance de la tragedia. Cuando los periodistas le preguntaron si Paul era consciente del crimen que había cometido y de sus consecuencias, Tim explicó que las acciones del perpetrador eran típicas de personas con un ego frágil que no pueden aceptar el rechazo. Sin embargo, Tim añadió que el comportamiento de Paul no era simplemente el de una persona insatisfecha u ofendida, sino el de alguien que intencionalmente quería causar daño. Según él, Paul no llevó a cabo este acto en un arrebato de ira, lo que claramente era cierto basándose en la crueldad con la que trató a la familia de Lily al enviarles un mensaje desde su teléfono móvil, pidiéndoles que la buscaran. Otro punto crucial, según el experto, fue el retraso entre el momento en que Paul informó a la policía de la muerte de Lilia y el momento en que saltó del acantilado. Tim sospechó que Paul hizo esto para mostrar su desafío a las autoridades y evitar el castigo apropiado. En general, Tim describió a Paul como un narcisista con tendencias psicopáticas. Por su parte, Steph y Esther decidieron no repatriar los restos de su hijo. En su lugar, optaron por la cremación y esparcieron sus cenizas en una playa de Sydney. El funeral de Lily tuvo lugar el día 17 de noviembre del año 2023, en la escuela inglesa para niñas a la que asistía. La ceremonia fue retransmitida en directo desde el recinto de la escuela St. Andrews y unió a alumnos y profesores en un dolor indescriptible. Aproximadamente 500 personas asistieron al funeral. Todos los seres queridos y amigos de Lily pidieron a la gente que vistiera ropa de colores claros y trajera flores igualmente coloridas, ya que eso era exactamente lo que Lily habría querido. En el momento más emotivo del día, Jamie pronunció unas sinceras palabras dirigidas a su querida hija y a todos los que tienen hijos. Al mediodía, el coche fúnebre llegó para llevarse el ataúd blanco, y mientras se alejaba, los amigos y familiares de Lily se abrazaron y lloraron para despedirse de Lily. Jamie y Peter dijeron por última vez que recordarían todos los días que pasaron con su hija. La abuela de Lily, Bárbara, también encontró fuerzas, después de mucho tiempo, para decir unas cálidas palabras sobre su nieta. La repentina pérdida de una joven tan talentosa y llena de vida dejó un vacío imposible de llenar, obligando a la familia y a la comunidad a enfrentar el dolor y la verdad de que la violencia y el egoísmo pueden destruir una vida en un instante. Es una advertencia terrible que permanece grabada en la memoria sobre la tragedia ocurrida tras las puertas aparentemente seguras de una escuela.
La historia de la muerte de la señora Colleen Rebelo, una madre soltera tenaz en Perth, pareció al principio una tragedia médica desafortunada. Fue encontrada muerta en el baño, un deceso inesperado justo cuando su vida comenzaba una página nueva y brillante. Pero oculta tras la apariencia de calma y las puertas cerradas, una verdad escalofriante se había ocultado. ¿Qué sucede cuando la persona en la que más confías, la que lleva tu apellido, resulta ser la que tendió la trampa de una muerte perfectamente escenificada? Todas las sospechas solo comenzaron realmente cuando su hijo exitoso, André Rebelo, un experto en criptomonedas con una apariencia ostentosa, de repente reveló su naturaleza como un hombre sumido en deudas. Solo unas semanas antes de la tragedia, André había comprado en secreto 3 pólizas de seguro de vida, con un valor total de más de $1 millón australianos, y se nombró a sí mismo como el único beneficiario. ¿Fue esta una dolorosa coincidencia o un plan frío, calculado paso a paso para cambiar la vida de su madre por su propia salvación financiera? No se pierda los detalles sobre cómo un hijo se aprovechó del amor y la confianza. Falsificó todo, desde la firma del médico hasta el testamento, solo para ser desenmascarado por sus propios hermanos. Colleen Rebelo vivía en Perth, Australia Occidental. Tenía 58 años. Era una mujer fuerte que había pasado por un divorcio difícil y había criado sola a sus 4 hijos: Julian, André Rebelo, Monique y Fabián. Su exmarido no ayudó en absoluto, y toda la responsabilidad familiar recayó sobre sus hombros. A pesar de las dificultades, Colleen no se rindió y luchó por un futuro mejor. Trabajó y estudió. Finalmente obtuvo un título y esperaba dar a sus hijos una vida estable y decente. Nunca se quejó ni mostró debilidad. Siempre tuvo todo bajo control. En su vida diaria, Colleen llevaba una vida activa. Cuidaba su salud a pesar de que padecía una enfermedad crónica llamada tiroiditis de Hashimoto, limotioiditis, un trastorno de la tiroides. Sin embargo, gracias al tratamiento adecuado, la enfermedad no le impidió trabajar o ser una madre maravillosa. Solo 2 semanas antes de la tragedia, después de muchos años de trabajo duro, finalmente había encontrado un puesto fijo en el departamento de salud. Fue un verdadero éxito. En ese momento, 2 de sus hijos aún vivían con ella. Monique, su única hija, se había mudado temporalmente para prepararse para su examen. Estaba estudiando para ser paramédica y pasaba el día leyendo. Colleen intentó no distraerla, brindándole apoyo moral y manteniendo un ambiente tranquilo en casa. Tenían una relación muy cercana y respetuosa. Fabián tenía 19 años. Todavía estaba en las primeras etapas de su carrera, trabajando en una tienda de comestibles local, pero aún no era financieramente independiente. Colleen lo llevaba y lo recogía del trabajo todos los días. Estos viajes cortos se convirtieron en un ritual especial para ellos. Era un chico tranquilo y sereno, que nunca causaba problemas, y Colleen continuó cuidándolo, dándole consejos y simplemente estando siempre a su lado. Sus hijos mayores, Julian y André, ya vivían por su cuenta, pero se mantenían en contacto regularmente. Colleen no interfería en sus vidas, pero siempre estaba dispuesta a ayudar y apoyar. Para ellos, ella no era solo una madre, era su sistema de apoyo. La casa de Colleen era sencilla pero acogedora. Siempre estaba limpia, ordenada e irradiaba hospitalidad. Ella se encargaba de las tareas del hogar con calma y sin quejarse. Parecía que todo en su vida finalmente había mejorado. Estaba orgullosa de sus hijos, creía en su futuro y esperaba que la etapa más difícil de su vida hubiera quedado atrás. Pero incluso en las familias más estables, el peligro puede acechar cerca. Ocultos bajo la apariencia de orden y estabilidad familiar, nadie veía las señales de una tormenta inminente. Colleen no podía imaginar que el golpe más doloroso vendría de la persona en la que más confiaba. André Rebelo conoció a Gracie Piscopo a través del exnovio de ella. Su comunicación comenzó en las redes sociales y rápidamente se convirtió en un romance. Se hicieron pareja en el año 2015
y se casaron en el año 2020. Poco después nació su hijo. En ese momento, Gracie ya era bastante conocida en Internet. Desarrollaba activamente su cuenta de Instagram, compartía publicaciones sobre estilo de vida y colaboraba con marcas. Esta plataforma le proporcionaba una fuente constante de ingresos y su número de seguidores aumentaba continuamente. Además de Instagram, también dirigía un canal de YouTube donde publicaba vlogs, reseñas e historias sobre la vida cotidiana, viajes y la maternidad. Su número de suscriptores ascendía a cientos de miles. André aparecía a menudo en sus vídeos, pero siempre se mantenía en un segundo plano. Ayudaba a filmar, se encargaba de la logística y negociaba con los patrocinadores. En apariencia se presentaba como un esposo confiable, un padre atento y un hombre de negocios. Sin embargo, detrás de escena, André estaba intentando conquistar el mundo de las criptomonedas. Se autoproclamaba un experto en inversiones y hablaba con confianza sobre las tendencias del mercado, las criptomonedas en crecimiento y el éxito inminente. Sobre el papel parecía alguien que ganaba dinero con activos digitales. Sin embargo, la realidad era bastante diferente. Los informes financieros mostraban que no solo no estaba ganando dinero, sino que incluso estaba perdiendo continuamente. Sus proyectos no daban resultados y para el año 2020 estaba sumido en deudas. El total de sus deudas ascendía a más de $120,000 australianos, incluidos préstamos, deudas de tarjetas de crédito, impuestos impagos y otras obligaciones. A pesar de la situación real, André y Grace construyeron la imagen de personas financieramente exitosas en sus cuentas de redes sociales. Sus publicaciones presumían de un Range Rover blanco, una casa renovada con estilo, ropa de marca y viajes al extranjero. Desde fuera parecían una pareja próspera que ganaba dinero gracias a las criptomonedas y los blogs. En realidad, el coche fue comprado a plazos, la casa era alquilada y la mayoría de los muebles y equipos fueron comprados a crédito. El sostén real de la familia recaía sobre los hombros de Grace. Sus ingresos por publicidad y marcas cubrían todos los gastos. André afirmaba que su capital estaba temporalmente congelado en el mercado de valores y que todo cambiaría pronto. Prometió asegurar el futuro de su hijo, pero sus palabras no se respaldaban con acciones o pruebas. Bajo el peso de las crecientes deudas, André comenzó a buscar una salida en secreto. Para Grace y sus seguidores, él continuaba manteniendo la ilusión de que todo estaba bajo control. En la superficie seguía siendo ese experto en criptomonedas, pero en realidad era un hombre sin ingresos estables. En casa mantenía la calma y guardaba sus preocupaciones para sí mismo, pero su situación financiera empeoraba día a día. En mayo del año 2020, la tensión llegó a un punto de quiebre. Fue en ese momento que André comenzó a actuar en secreto, incluso con su esposa. Bajo la máscara de calma, un plan se estaba gestando en su mente, que él creía que resolvería todos sus problemas de una vez. El día 25 de mayo del año 2020 comenzó un lunes normal en la casa de Colleen Revelo en Perth. Por la mañana llevó a su hijo menor Fabián al trabajo en una tienda local como de costumbre. Su hija, Mónica, también estaba en casa. Mientras tanto, en otra zona de la ciudad, donde vivían André y Grace, el día comenzó de manera bastante diferente. André planeaba pasar el día con Grace y un pariente de ella que estaba de visita. Tenían planes para almorzar, que Grace había organizado de antemano, pero a media mañana André desapareció de repente. Salió de casa sin decir a dónde iba ni por qué. Su teléfono estaba apagado. Dejó de responder llamadas y mensajes. Desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, Grace intentó llamar a André 12 veces. En los mensajes ella exigía una explicación y en uno de ellos le pidió directamente que devolviera la llamada de inmediato. No hubo respuesta. Este comportamiento le pareció extraño. André nunca desaparecía sin previo aviso a mitad del día. Y luego, de repente, regresó alrededor de las 2 de la tarde sin dar ninguna explicación por su ausencia. En cambio, preguntó tranquilamente si todo estaba listo para el almuerzo, como si nada hubiera pasado.
Justo antes, Andre había enviado un mensaje a su madre, pidiéndole que cuidara a su hijo más tarde. Ese mismo día dijo que tenía un asunto urgente que resolver y necesitaba a alguien que vigilara al bebé. Pero Colleen no respondió. Fue extraño. Ella solía responder rápidamente a tales peticiones. Mientras tanto, Fabián terminó su turno en la tienda y esperó a que su madre lo recogiera en la calle. Pero ella no llegó a la hora acordada. Fabián intentó llamarla 13 veces, pero ella no contestó. Preocupado, se puso en contacto con su hermana. Mónica también intentó llamar a su madre, sin respuesta. Fabián decidió volver a casa por su cuenta. Cuando se acercó a la casa, sintió que algo no estaba bien. Dentro escuchó el sonido del agua corriendo de la ducha. Entró y llamó a su madre. No hubo respuesta. Se dirigió al baño y llamó a la puerta. De nuevo silencio. Con creciente ansiedad, abrió la puerta. Allí, Colleen yacía inmóvil en el suelo bajo el chorro de agua. No se movía y no mostraba signos de vida. Fabián llamó inmediatamente a una ambulancia y comenzó la reanimación cardiopulmonar, RCP, para hacer todo lo posible por salvarla. Pero a pesar de sus esfuerzos, ya era demasiado tarde. El personal médico que llegó solo pudo confirmar que la muerte había ocurrido antes de su llegada. Al registrar la casa, todas las puertas y ventanas estaban cerradas con llave, sin señales de entrada forzada. No había signos de lucha o violencia. Todo parecía completamente normal. A primera vista, parecía que su muerte repentina había ocurrido sin ninguna influencia externa. Los médicos no encontraron signos de violencia o lesiones obvias. El hecho de que su cuerpo fuera encontrado en el suelo del baño sugirió inicialmente un accidente o un ataque repentino. En ese momento, la muerte de Colleen no despertó ninguna sospecha en la familia ni en los médicos. Todos estaban conmocionados, pero asumieron que lo sucedido era una trágica coincidencia, posiblemente relacionada con su edad o su enfermedad crónica. Mónica, que estaba en casa ese día, informó que su madre estaba sana esa mañana y que todo era completamente normal. Esto aumentó aún más la confusión. La reacción de André al enterarse de la noticia fue tranquila y reservada. Durante los primeros días, su comportamiento fue completamente discreto. Todos se centraron en organizar el funeral y aceptar la pérdida. En ese momento, nadie cuestionó abiertamente la versión oficial de los hechos. Sin embargo, con el tiempo surgieron dudas. Julian fue el primero en preocuparse. Sabía lo mucho que su madre valoraba su salud. Se hacía chequeos médicos con frecuencia, controlaba su dieta y se mantenía físicamente activa. Su muerte parecía no solo trágica, sino completamente inexplicable. La ambigüedad en el informe del médico forense solo aumentó su ansiedad. Él no podía simplemente aceptarlo. Lo que realmente alarmó a Julian fue la inusual actividad de Andre en asuntos administrativos. Por ley, como hijo mayor, Julian era responsable de gestionar los asuntos legales tras la muerte de su madre. Sin embargo, para su sorpresa, Andre se había hecho con el carné de conducir de Colleen por su cuenta y había comenzado a contactar con compañías de seguros y bufetes de abogados. Aún más preocupante era que toda la correspondencia de Colleen había sido redirigida a la dirección de Andre sin consultar a la familia. Esto no era propio de su carácter. Andre nunca había mostrado iniciativa en asuntos administrativos y generalmente evitaba todo lo relacionado con el papeleo. Su repentina determinación en medio del luto familiar hizo sospechar a Julian. Fabián tampoco podía quitarse la sensación de inquietud. Recordaba claramente que el agua de la ducha seguía corriendo cuando entró, y todo en el baño parecía casi demasiado ordenado, como si alguien hubiera limpiado a propósito. Esto no encajaba con las secuelas de un derrame cerebral repentino. Fabián no expresó sus sospechas, pero en el fondo sentía que algo no estaba bien. Mónica también comenzó a tener dudas. Notó que la otra persona había tomado todas las decisiones por su cuenta, sin involucrar a la familia y sin dar ninguna explicación. Él no dijo por qué había tomado todas las decisiones por sí mismo,
por qué había redirigido la correspondencia y por qué había asumido tareas que otros normalmente harían. Esto era especialmente extraño dadas sus dificultades financieras previas y su distanciamiento de los asuntos familiares. Aunque la versión oficial de la muerte de Colleen seguía siendo la misma, las dudas comenzaron a crecer en la familia. Hasta ahora, nadie había hecho ninguna acusación directa, pero la tensión y la desconfianza estaban comenzando a afectar su relación. Fue este sentimiento de fragilidad e inquietud, inicialmente casi imperceptible, pero que aumentaba con cada día, lo que finalmente impulsó a Julian a dar los primeros pasos que más tarde conducirían a una investigación exhaustiva. El comportamiento sospechoso de Andrei no se limitó a la redirección del correo. Semanas después, Julian descubrió accidentalmente que se habían contratado 3 pólizas de seguro de vida a nombre de Colleen. Nadie en la familia sabía de ellas. Resultó que las 3 pólizas se habían firmado solo 2 semanas antes de su muerte. En todos los casos, Andre figuraba como el único beneficiario. El monto total de los pagos de estas pólizas ascendía a más de $1 millón australianos. El momento y la repentina muerte de ella parecían demasiado convenientes para ser una coincidencia. Aún más preocupante era que se habían presentado a las compañías de seguros documentos médicos que supuestamente tenían la firma del médico. Una de las compañías verificó la firma y descubrió que algunas de ellas habían sido falsificadas. Al mismo tiempo, Mónica se puso en contacto con la terapeuta que había tratado a su madre. Ella explicó que Andre le había pedido personalmente que escribiera una carta confirmando que Colleen estaba en un estado mental lúcido en el momento en que se firmaron los documentos del seguro. La doctora se negó, calificando la solicitud de poco ética y manipuladora. Según ella, Andrei se mostró insistente y casi acosador. Todos estos incidentes combinados plantearon serias preocupaciones. Una de las compañías de seguros presentó un documento formal a las autoridades policiales, señalando la posibilidad de un plan fraudulento. La investigación comenzó con un examen minucioso de los documentos presentados. La policía obtuvo una orden de registro para 2 propiedades, la antigua casa de Colleen y la casa de Andrei y Grace. Confiscaron dispositivos electrónicos, documentos, cuadernos y correspondencia personal. Andrei fue arrestado bajo sospecha de falsificación de documentos oficiales, pero en ese momento el caso no se clasificó como un delito violento, sino como un posible fraude con el objetivo de obtener ganancias financieras a través del fraude de seguros. Los investigadores confirmaron que varios documentos médicos que supuestamente se emitieron después de la muerte de Colleen eran falsos. También encontraron un testamento falso que designaba a Andrei como el único heredero y excluía a todos los demás miembros de la familia. Pronto fue puesto en libertad bajo fianza, pero la investigación había comenzado a tomar impulso. Los investigadores comenzaron a establecer conexiones financieras, rastreando la cronología de las pólizas de seguro y recopilando testimonios de todas las personas involucradas. Lo que había comenzado como sospechas personales en la familia ahora tomaba la forma de evidencia material, y la situación estaba a punto de volverse más seria. Como parte de la investigación, la policía incautó documentos, dispositivos electrónicos y pertenencias personales. El foco principal estaba en quién había contratado las pólizas de seguro y qué información se había utilizado para verificar la identidad. Mientras tanto, comenzó la primera ronda de interrogatorios. Todos los hijos de Colleen y su esposa fueron citados para dar una declaración oficial. Julian relató en detalle cómo se había reunido con la policía y cómo Andre había comenzado a actuar sin consultar a nadie más, como si supiera exactamente qué hacer y cuándo. Mónica informó sobre los cambios en el comportamiento de su hermano después de la muerte de su madre, su secretismo, la prisa en tomar decisiones y su negativa a explicar lo que estaba haciendo. Fabián, a su vez, describió en detalle los acontecimientos de ese día, cómo el agua seguía corriendo de la ducha, cómo nadie respondía a su llamada y cómo el baño parecía sospechosamente ordenado, como si alguien hubiera limpiado a propósito. Otros fueron entrevistados por separado. En ese momento, él ya había sido acusado formalmente de falsificación.
Sin embargo, los investigadores de la agencia comenzaron a sospechar que el caso podría ir más allá del fraude de seguros. Su atención se centró ahora en la cronología de cuándo se compraron las pólizas de seguro de vida, cuándo entraron en vigor y cuándo exactamente murió Colleen. Demasiadas coincidencias formaban un patrón inquietante. La investigación alcanzó un nuevo nivel. Ya no era solo una tragedia familiar, sino un caso penal. La imagen cuidadosamente construida de Andrei como figura pública comenzó a desmoronarse bajo el peso de la creciente evidencia. Sus acciones se volvieron cada vez más difíciles de explicar por coincidencia o error. Los investigadores lanzaron una operación a gran escala. Una de las prioridades más importantes era determinar si la esposa de Andrei, Grace, estaba al tanto del fraude del seguro. Para evaluar la posible participación de Grace, las autoridades decidieron pinchar la casa de la pareja. Se instalaron dispositivos de escucha en el dormitorio y una cámara de vigilancia oculta en la zona común. La vigilancia se llevó a cabo día y noche durante un periodo de 3 meses. Las grabaciones de septiembre a diciembre del año 2020 no revelaron pruebas de que Grace estuviera al tanto de ninguna actividad sospechosa. Sus conversaciones con Andrei giraban en torno a temas cotidianos, su hijo y su trabajo en las redes sociales. Ella nunca mencionó las pólizas de seguro, el testamento o los formularios médicos. Los investigadores concluyeron que Grace no estaba al tanto de las pólizas de seguro o los documentos falsificados. Fue eliminada del círculo de sospechosos. Mientras tanto, se acumulaban más pruebas contra la otra persona. Entre la evidencia digital incautada, los investigadores encontraron pruebas de eliminación intencional de datos. Específicamente, se eliminó un archivo completo de documentos desde diciembre del año 2019 hasta julio del año 2020 de su ordenador portátil. Fue precisamente durante este periodo que se emitieron las pólizas de seguro y murió Colleen. Esto fue visto como un intento claro de destruir registros potencialmente incriminatorios. El avance decisivo llegó gracias a los datos de la torre de telefonía móvil. Un análisis forense confirmó que el teléfono de Andre había sido accedido por torres cercanas a la casa de Colleen el día que ella murió. Esto contradecía directamente su declaración inicial, en la que afirmaba no haberla visto en absoluto ese día. Andre dijo que había pasado la mañana con su esposa y un invitado, pero ninguna cámara de vigilancia cerca de su casa grabó su coche en ese momento. De hecho, los datos de la torre de telefonía móvil mostraron que su teléfono se movía hacia el barrio donde vivía Colleen, exactamente en el momento en que ella llevó a Fabian al trabajo y luego dejó de contestar las llamadas. El testimonio de los testigos solo reforzó las sospechas. Una vecina informó que había visto un coche blanco estacionado cerca de la casa de Colleen alrededor de las 12:30 del mediodía. El coche coincidía con la descripción del coche de Andre. Estos detalles reforzaron la creciente convicción de que él podría haber estado presente en la escena de la muerte repentina de su madre. En un esfuerzo por explicar su comportamiento, Andre cambió su declaración inicial. Admitió que realmente había pasado por la casa de su madre esa mañana y que había estado allí unos 45 minutos con ella. Según su relato, habían hablado de asuntos financieros, incluido el seguro de vida. Afirmó que no había informado esto a la policía inmediatamente debido al shock emocional. Sin embargo, los investigadores interpretaron este cambio como un intento de mitigar la culpa y ocultar la verdad. El hecho de que Andrei hubiera ocultado esta información inmediatamente después de la muerte de su madre planteó dudas sobre la sinceridad de su testimonio. El rompecabezas se armó poco a poco. Las fechas de compra de las pólizas de seguro, los documentos falsificados, la información retenida y la prisa por pagar el seguro. Todo apuntaba a un plan complejo. El caso ya no era solo un posible fraude. Ahora, una pregunta más seria se convirtió en el centro de la investigación. ¿Estaba Andrei involucrado en la muerte de su propia madre? Cuando se hizo evidente que Andrei no solo había falsificado documentos, sino que también había ocultado su visita a Colleen el día de su muerte, el foco de la investigación se desplazó a la posibilidad de una muerte violenta.
Los expertos forenses examinaron otro ordenador portátil y confirmaron que los archivos habían sido eliminados manualmente durante el período crítico. Además, los registros de su teléfono mostraron múltiples accesos a las cuentas en línea de la compañía de seguros, especialmente en los días previos a la presentación de las reclamaciones. Basándose en esto, la Fiscalía desarrolló su narrativa principal. Andre estaba bajo presión financiera y quería mantener una apariencia de estabilidad. Compró múltiples pólizas de seguro, falsificó un testamento y escenificó la muerte de su madre para que pareciera natural. Si tenía éxito, los pagos le ayudarían a saldar sus deudas y a restaurar su imagen como inversor exitoso. Para mantener el fraude, presentó certificados médicos que supuestamente demostraban que Colleen estaba sana en el momento de la firma de los documentos, junto con un informe falso sobre su muerte. Los cargos formales relacionados con la muerte de Colleen se presentaron en noviembre del año 2022. Cuando fue arrestado, Andre no opuso resistencia y se mantuvo completamente tranquilo. Los investigadores señalaron que no mostró emociones claras, ni sorpresa ni protesta. Afirmó que su madre había muerto por causas naturales y que todos los documentos que presentó eran correctos, incluso si tenían algunos errores. Desde ese momento, el caso atrajo una atención pública significativa. Andre fue llevado a juicio con múltiples cargos: falsificación, intento de fraude al seguro y asesinato en el ámbito familiar. La Fiscalía ahora tenía que demostrar que la muerte de Colleen no fue solo un accidente, sino el resultado de un acto frío y planeado perpetrado por su propio hijo. El juicio de Andre Rebelo comenzó a finales del año 2020. Él mantuvo la calma durante todo el proceso. En la sala del tribunal habló con claridad y, sin dudar, respondiendo a las preguntas. Su defensa se basó en admitir la falsificación de documentos, pero negar rotundamente la culpa en la muerte de su madre. Andre admitió haber falsificado el testamento, interferir con el informe del forense y presentar certificados médicos falsificados a las compañías de seguros. Sin embargo, afirmó que Colleen murió por causas naturales. Confirmó que había estado con su madre el día de la tragedia, pero declaró no haberle hecho daño. Explicó que inicialmente había ocultado esta visita a la policía porque estaba bajo shock emocional. Andre explicó que su madre había luchado contra la depresión y podría haberse quitado la vida voluntariamente. Afirmó que temía que las compañías de seguros se negaran a pagar si la causa de la muerte era suicidio. Fue este miedo lo que le llevó a falsificar los documentos, aparentemente para salvar a su familia de la ruina financiera. Sin embargo, la Fiscalía presentó pruebas que refutaban esta teoría. El testimonio de los testigos y los informes médicos indicaron que Colleen no mostraba signos de inestabilidad emocional. Estaba haciendo planes para el futuro y se encontraba en un estado mental y emocional estable. El tribunal también consideró las actividades de Andre, su comportamiento el día del incidente y el motivo financiero relacionado con su situación en ese momento. La decisión final del jurado se esperaba en cuestión de días. El tribunal tenía que decidir si se trataba de una trágica coincidencia o de un crimen intencional, disfrazado de accidente. Después de 2 días de deliberación, el jurado emitió un veredicto unánime. Andre fue declarado culpable de causar la muerte de su madre. El tribunal dictaminó que toda la evidencia apuntaba a una intención dolosa y un claro motivo financiero. La actitud de Andre en la audiencia de sentencia no cambió. Escuchó el veredicto sin mostrar ninguna emoción, ni remordimiento ni protesta. Su padre, Antonio Rebelo, estuvo presente en la sala del tribunal y parecía desesperado. A la familia le resultó difícil aceptar este resultado, pero según su abogado, sintieron alivio después del largo y doloroso juicio. La Fiscalía solicitó cadena perpetua. El juez declaró que la sentencia se decidiría en abril y la posibilidad de libertad anticipada dependería de la clasificación legal y la gravedad del crimen. El día 1 de abril del año 2025, el Tribunal Supremo de Australia Occidental condenó a Andre Rebelo a cadena perpetua con un periodo mínimo de 25 años antes de que pudiera solicitar la libertad condicional. Después del juicio, Grace cortó oficialmente todos los lazos con Andre.
Los investigadores confirmaron que ella no estaba involucrada en ninguno de sus crímenes. Su relación terminó, y más tarde se informó que Grace había continuado con su vida y había encontrado la felicidad con una nueva pareja. Fabian, Mónica y Julian hicieron todo lo posible para restablecer un poco de estabilidad en sus vidas después del trauma que experimentaron en la sala del tribunal. Cada uno de ellos está lidiando con la pérdida a su manera. El repentino fallecimiento de su madre, exacerbado por la imperdonable traición de su propio hermano, ha dejado profundas cicatrices emocionales. La justicia ha sido aplicada, pero el dolor perdura. Gracias por seguir este desgarrador viaje en busca de la verdad. Por favor, cuídense y valoren a sus seres queridos.